Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien, escúchame, perdón la demora, pero me llamaron justo el geriátrico de mi mamá y ahí Claudia está subiendo. Ah, fenómeno. Muy bien. ¿Qué tal? Llegano. ¿Cómo? Tengo unos amigos que habían hecho Aliá hace 20 años y justo los fuimos a visitar nosotros, ¿no? Y los hijos estaban recién, viste, llegados y nos fuimos de viaje a Eilat. Y cuando llegamos a Eilat, ellos mezclaban el castellano con el ibrit. Entonces, en vez de decir Iganu, dijeron Lleganu. Y fe. Que, todo. Entonces, Claudia se nos junta a nosotros, ¿no? Sí, 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 ahí está, ya está, recién acaba de llegar, ya está subiendo minutos. Decime, antes que empecemos con la TNOA, yo te pregunté algo que nunca hablamos, una cuestión de la que nunca hablamos, con respecto a tu Sí, familia. Por sí, ejemplo, no sabía que tu papá se llamaba Heinz y que sí, se habían divorciado, digamos, cuando vos tenías 2 años. sí. ¿Y qué fue? ¿Y qué más pasó con él? Mira, no solamente se llamaba Heinz, mis abuelos, o sea, los padres de él, Rubén y Sara, eran polacos y ellos emigraron de Polonia a Alemania. Acá llega Clau. Hola, 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 ¿cómo hola. estás? Qué bien, feliz de verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. Eh, Este, bueno, te termino de contar. Ellos llegaron de Polonia a Alemania porque en aquel entonces Alemania era una meta de progreso, ¿no? Era un país que a pesar de las dificultades que tenía, mi papá nació en 1920 en Bochum. Eh, Era un país que ofrece, suponete, yo sé que mi bobe lavaba en un arroyo la ropa. Y cuando llegó a Alemania tenía un lavarropa semiautomático. Es decir, tenían un nivel de vida que era mucho mejor. Mi abuelo era zapatero remendón en Radom, en Polonia, y cuando llegó a Alemania creció al punto de llegar a tener 5 zapaterías. Eh, y lo que noté, yo quise acceder a la ciudadanía alemana por algo, más que nada para legársela a mi hijo que quería emigrar y quería aprovechar eso, pero no fue posible porque mi papá era hijo de Ostjuden, o sea, de judíos del este, de judíos polacos. Pero hasta tal punto ellos querían hacerse de la identidad alemana que descubrí después de muerto mi papá que el nombre de él no era Heinz, que es Enrique en castellano, sino que era Heinrich. O sea, ellos pensaban que poniéndole Heinrich Goldberg él iba a convertirse en un alemán ario, ¿Y, algo y- así. y qué pasó con él cuando vos tenías 2 años? Aparentemente los 2 años está medio desdibujado esto. Ellos se separaron eh, y ¿Qué pasó bueno, con él? ¿eh? ¿Qué pasó con él? ¿En qué sentido qué No, pasó? se fue siguió viviendo en Buenos Aires. Sí, sí, O, sí, él siguió viviendo. Bueno, ellos cuando llegaron de Alemania, Argentina y tenía una política de bastante restricción hacia la inmigración judía. Y llegaron en el año, en realidad primero llegó mi abuelo, llegó a Montevideo, porque Uruguay sí abría las puertas, Argentina no. Se radicaron en Montevideo, eh, tengo algunas fotos lindas que en algún momento quizás te mande, y después emigraron a la Argentina. Y mi ¿qué, papá, bueno, sí,
se quedó en Buenos Aires, sí. Pero formó otra familia. Cuando yo tenía 10 años, aproximadamente, sí, él formó familia con una mujer sefaradí, María Romano, que tenía ya 3 hijos, que no eran de él, de un matrimonio anterior. ¿Cuándo falleció? Mi papá Sí. falleció en el 83, muy joven, a los 62 años. Ya vos, wow. ¿No? Tenía un problema cardíaco congénito, algo bastante serio, sí. Bueno, ok, pasamos a la TNUA. Voy Dale. a empezar por Claudia. El grupo de San Isidro, que todo el tiempo se habla, de que vos y tu hermana eran participantes. Vos seguramente eras muy chiquita en esa Muy época. chiquita, muy chiquita. Bueno, ¿te Tenía acordás 11. algo? ¿Algo te acordás? Me acuerdo muy poco de Beney, lo llamábamos Beney. Sí. Yo era muy chica, tendría 11, 12 años, no más, pero fue muy poco tiempo el que estuvimos ahí y después ya empezamos en Flores. Claro. Así que mucho recuerdo de ahí no tengo, algunas Peulot, pero era demasiado chica como para recordar. Flores estuviste en Yorayim. en Yorayim. Ayer justamente con Ricardo Aronskin, hablando de Yorayim, él decía de que la Kutzá no era estable, de que gente venía, iba, venía, no era contenida. ¿Te acordás algo de la época de...? Había un grupo, un núcleo estable siempre, pero es verdad que entraba y salía gente, eso es cierto. Tuvimos una pérdida de un Jaber que falleció muy chico, que nos golpeó a todos. ¿Quién era? Era ¿cómo se llamaba el sobrino de Elisa? Ricardo creo que se llamaba también, mira, ya no me acuerdo, era un Jaber muy querido, ¿viste? En algún momento lo mencionó, no sé si Rafa o alguien. Que nos marcó eso, porque ¿viste? Fue fuerte una pérdida de un Jaber tan joven, creo que tendría 15, 16 años. Y qué sé yo, pero recuerdo que no tengo la misma sensación de Ricardo. Para mí sí había un núcleo estable, que era Dani, Ricardo, yo, Ana Merenson, había un grupo estable. Y la verdad que la mejor época de Yorayim, que la recuerdo, pero con mucho amor y con mucho agradecimiento, fue Héctor, que fue nuestro primer Madrid. En esa época fue maravilloso, porque realmente Héctor era un tipo excepcional, no porque esté muerto, era verdaderamente un tipo fuera de serie, un tipo sumamente amoroso y con muchos valores humanos, y nos enseñó muchísimo a todos, nos dejó verdaderamente un mensaje humanista hermoso, y hasta su propia muerte fue para nosotros un aprendizaje, ¿viste? Que bueno, que la vida es así, que un joven también a veces tiene que partir, y nada, con él fue todo aprendizaje, así que creo que fue la mejor época de Yorayim. Yo te recuerdo a vos muy imbuida dentro de la vida, del ambiente de la TNUA. Muy, si tengo que, a veces lo escribí también, pero se los digo también con palabras. Veo a la gente, a los chicos caminando en el patio, ahí tomados del brazo, 2 Javerot, 3, corrían al baño, se escondían. Éramos muy amigueras, es decir, necesitábamos mucho la calidez humana. Yo creo que, bueno, que la TNUA era para nosotros eso. Más allá de la formación ideológica, que se la agradezco, estoy sumamente agradecida, porque bueno, los valores que uno aprendió de chica perduran, ¿no? Y la verdad que estoy sumamente agradecida. Mira, tuve una experiencia increíble, traumática pero increíble, te la cuento porque, bueno,
recuerdo mi pensamiento en el momento. Hace de esto una semana, yo estaba cocinando papas fritas para el señor que le gustan mucho las papas fritas, y estaba recordando la TNUA, pero con una sensación verdaderamente de felicidad, de agradecimiento, de recuerdo de esos momentos increíbles, y se cayó un mueble, se desprendió de la pared, se cayó arriba de la sartén hirviendo. Arriba del mueble había una plancheta pesadísima que cayó, de hierro, que cayó, imagínate que rompió la mesada, y a mí no me pasó absolutamente nada. Ajá. Opa, Ay, esperá. un segundo. ¿Qué pasó? Se nos fue la imagen, pero para ahí vuelve. Yo los veo a ustedes. Sí, sí, sí. Acá está, ahí te recupero. Ya está. Bueno, y nada, recuerdo que en ese instante estaba justo pensando en las Peulot con Héctor y en la alegría que me daba ir a Datnois, así que bueno, te lo cuento porque bueno, en medio del trauma la cosa está mágica de que no me pasó absolutamente nada. Qué sé yo, lo que me aparece cuando recuerdo la Datnois no es porque no haya vivido cosas negativas, siempre lo bueno y lo malo van juntos, pero verdaderamente lo que prima es lo hermoso que fue esos años vividos ahí, y bueno, y agradecida realmente. Ok, Yofi. Jorge, Con ¿vos respecto. me Sí, escuchás? sí, sí, te escucho. ¿Y vos cómo llegaste a la TNUA? Bueno, primero te quiero hacer un pequeño pie de página respecto a mi origen previo. Yo venía de una familia donde algo parece paradójico, porque venía una familia de gente, mayormente mis abuelos eran del ICUF, o sea, estaban en la izquierda, ideología comunista, mis abuelos maternos. Yo crecí, al estar separados mis padres, crecí con mi familia materna, con mucha presencia de la familia materna. Y mucha presencia de vida judía sin ser judíos practicantes de nada. Es decir, yo de chico no fui ni a una escuela judía, ni se celebraba Pesaj, ni vivíamos Yom Kippur. Mi Zaide estaba en la ferretería y él, como gringo que era, porque ya perdimos un poco esa presencia de los Zaides y Bobes gringos, ahora en la Argentina solamente ve gente nacida aquí y que hablan castellano como yo, que no te dicen buenas tardes, cómo va, cómo está, sino que hablan como uno, que piensan y sienten como uno. Pero la presencia de mi Zeide leyendo todo el tiempo diarios en Yiddish y contándome cuentos de Sholem Aleichem y hablándome de la gente de derecha de la vida judía y de la gente de izquierda y todo, me hizo palpar una vida judía presente, me llevaba hasta ver obras de teatro en Yiddish. O sea, mi judaísmo pasaba por lo vivencial con todo eso. En el año, cuando yo iba a la escuela primaria, iba a una escuela del Estado, y la maestra con muy mal criterio les pregunta a los chicos de qué religión es cada uno. Entonces todos los chicos empiezan a responder, mayoría católico, apostólico, romano. Algunos decían evangélico. Tenía un compañerito que era el único compañero judío, el gordito Kaplurik, que dice judío. Y cuando llega a mí y me dice, ¿vos de qué religión sos? Ateo, le respondo. Yo tenía, ponele, 10 años. Entonces dice, no, ateo. Dice, ateo puede ser una
una mesita, un perrito, un libro, pero una persona no puede ser atea, tiene que tener un Dios. Entonces yo ahí respondí, inspirado por no sé qué cosa, entonces soy judío. Y entonces un compañero que estaba sentado adelante me dice, ¿sos judío? Le digo, sí. Y él me responde, escupime y te rompo la jeta. Con lo cual viví el primer episodio antisemita, pese a que yo, como era de San Fernando, el caso del proceso Eichmann, el secuestro de Eichmann en San Fernando, fue una cosa que a mí desde los 8 años me tenía pendiente un poco del tema, pero no tenía una formación judía concreta en cuanto a lo formal, a una escuela. Es más, llegué a los 13 años y a mí no me hicieron bar mitzvah. Cuando es el año 67, me empiezo a preocupar mucho por lo que está pasando en Medio Oriente. Y empiezo a ir a una biblioteca pública a leer 3 o 4 diarios por día para ver lo que estaba pasando. El cierre del estrecho de Tirán, la tensión, lo que pasaba en Aqaba, de repente estalla la guerra Milhemet Sheshet Hayamim, y cuando yo voy a gimnasia, mis compañeros me reciben con un aplauso, mis compañeros del secundario. Yo iba al Comercial San Fernando, en el mismo edificio donde Susi Spira hacía el bachillerato, y me reciben con un aplauso porque había sido la toma de Jerusalén, creo, la unificación. Y me sorprendió a mí eso mucho, y empecé a gestar una cosa de búsqueda de mis raíces que se destapó ahí a partir de la Guerra de los 6 días. Ahí me sentí profundamente identificado y empecé a tener conciencia de lo que era la nación judía, no la religión judía. Y empecé a leer, me consumí en cuestión de menos de una semana el manual de historia judía de Simón Dubno, y empecé a investigar, a buscar, era una sed que tenía. A todo esto mi bobe materna le pide a alguien de la Sociedad Israelita de San Fernando que me llame para convocarme para ir al grupo. Y yo fui de cabeza. Mi primera experiencia fue ir al grupo de la Asociación Israelita de San Fernando, donde mi madrij era un tal Daniel Jorolinsky, alguien que hizo Shnat Mahon con Elisa Rosenberg, que fue nuestra madrija Elisa, y bueno, empiezo a tener una sed, una necesidad de compenetrar, al punto que a los 16 años yo tomo, esto me había pasado cuando tenía 14 años, y a los 16 años tomo la decisión de tomar mi bar mitzvah, no como una cuestión religiosa, sino como una cuestión de reafirmación de identidad nacional. Hice mi bar mitzvah. Todavía le pregunté a mi Zeide materno qué pensaba de que yo estaba haciendo el bar mitzvah, y él me respondió con su voz de gringo. Perdón que te dé tantos detalles, pero necesito... No, está bien, está bien. Y me respondió, cuando yo estaba en Polonia, para ir a las reuniones del partido, yo buscaba el tales y los tefilim y le hacía creer a mi mamá que me iba al shil para disimular. Entonces yo dije, yo soy progresista, mi hijo va a ser más progresista y mis nietos van a ser más progresistas todavía. Y ahí tenés vos con tu bar mitzvah, haz lo que quieras, me dijo, como medio decepcionado. Bueno, y en algún momento, por algún motivo, dejó de funcionar San Fernando,
Yo en San Fernando estaba con el sirio dentro del grupo, a quien ya lo conocía porque su mamá estuvo a punto de, su tía estuvo a punto de casarse con mi tío Máximo, personaje conocido en la TNUA también. Y bueno, formé parte de ese grupo y una vez nos enteramos que en Flores había un grupo que se llamaba Baderes porque se estaba disolviendo el grupo de San Fernando y fuimos en Junta los chicos de zona norte ahí. Fue el sirio, fue el gordito Kaplunik y fui yo. Y ahí entré en Sombrín y empezó la clita a la TNUA. Ahí vos llegaste y ya estaba Sombrín formada o... Sí, 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 ya estaba. Los madrigim eran José Bax y Elisa. Entonces ahí te encontraste con Étele y con Débora y con... Perdón, Étele, claro, y ahí me encontré con Étele y con Susi Spira por otro lado. Ok, Es decir, ellos no, Ellas fueron, creo, de Beney. ellos estaban en otro lado, no estaban en el grupo de San Fernando al que iba yo. tampoco en San Isidro, en Beney. Me parece que estaban en Beney, ¿eh? Probablemente estaban en Beney. Probablemente estaban en Beney. Eso A sí. Étele ya la conocía porque ambos estudiábamos, es decir, ella iba también a la escuela de San Fernando, no sé si al bachillerato o al comercial, no estaba en mi año, pero ambos estudiábamos inglés con una profesora que se llamaba Mrs. Comey, que en forma particular, y ahí nos veíamos, tomábamos clase, y después nos encontramos en Baderes. ¿En qué año, vos te acordás cuando llegaron a Baderes? ¿Cuándo llegaste a Sí, Baderes? sí, 1970. Eh, Estoy en duda si fue en el 70 o fines del 69, pero por ahí. pues, claro, ok. Porque lo que yo me acuerdo cuando nosotros llegamos, en agosto del 70, ustedes eran para nosotros, para los nuevos, para Hadashim, ustedes ya Sí. eran veteranos, ya era gente que tenía mucha tnoa, que sabía lo que pasaba ahí. Claro, ya habíamos tenido, creo que fue en el 70, porque habíamos tenido un seminario en Gallina Verde, la Gallina Verde, que creo que ahí a Hadashim no estaba. Después hicimos, después Después se hizo otro seminario en la Gallina Verde. también, pero en Carrasco no estuvieron en el Mahané de No, yo sí, mitológico. Claudia sí, porque Yo Claudia sí. ya estaba. Claro. Entonces quiere decir que llegaron a principios del 70, digamos. Pienso que sí, porque mi primer majané fue Cabalango. Claro, del mío también, claro, claro. ¿Y qué te acordás de esa primera época de la Kutzá? Ustedes eran una Kutzá muy especial. A mi entender, las Banot tenían un buen peso, digamos, de Sí, palabra o de presencia, me parece, más que los Banim, ¿no? Esa es la impresión. probablemente, sí. Los Banim veníamos más con características de club de barrio y las Banot eran algo más intelectuales. Caso de Débora, Susi. Sí, sí. Y después teníamos algunas Banot que daban a Batia, me acuerdo, que justamente yo hice un comentario respecto a Batia. Una vez nos dio José Bax armar una peula sobre Vietnam. Entonces, el sirio y yo teníamos algún conocimiento. El sirio está muy imbuido del tema ese y me acuerdo que una vez que me ve tomar una Coca-Cola me recriminó, quizás él ni se acuerde, pero me recriminó. Vos sabés que con esa Coca-Cola que estás tomando estás pagando una bala para matar a un nene vietnamita. Yo con mucha culpa terminé de tomar la coca y seguí tomando coca. Y teníamos que armar la peula con el sirio y Batia. Y Batia era un contrapeso porque era muy boluda, que me disculpen. Entonces
para sacárnosla de encima, le dimos que estudie y que se arme un cuadro en una cartulina con los cultivos de arroz de Vietnam desde 1920 a 1950. Entonces, nosotros dimos la pedulada y hablábamos de Dien Bien Phu y de los franceses y de esto y del otro, y ella contaba, la producción de arroz de 1921 fue de 22.000 toneladas. Qué machista, hijo de puta. Sí, sí, pero nos la sacamos de encima. Guachos. Después llegó a Hadashim, que nos generó un poco de celos porque veíamos que había mucha intelectualidad ahí, los chicos Nacional Buenos Aires ya eran una especie de casta, ¿no?, noble para nosotros. Y entonces empezamos a leer un poco más. Pero había gente muy cálida y fueron recordados en el grupo. Nati y Ricardo, yo me acuerdo de Ricardo Halfen. También me lo acuerdo también así, muy muy cariñoso. El brazo, ¿no es cierto? Muy haciéndose, queriendo y haciéndose querer por la gente. Ese es el recuerdo. Sí. Vos sabés que este sábado tuvimos un encuentro con Javerín y recordamos qué situación difícil vivimos con la presencia de Maximiliano Herb, que bueno, que a esta altura ya sabemos que fue un tipo de los servicios que estuvo vigilándonos y que fue puesto especialmente para eso, y que sabemos con certeza de que quizás muchos de los desaparecidos que tuvimos tienen que ver con su presencia, ¿no? Así que bueno, fue fuerte esto de recordar ese personaje siniestro, que lo tomábamos como un Javer más y que nada, que fue siniestro. Ahora yo me acuerdo que me parece que yo lo vi en algún lugar, un artículo en Alerta Nacional. No, sí. Te explico. Un día de 1984, creo que fue ese año, viene Dodo a mi casa. Yo vivía en la calle Maure, en Barrio Colegiales, y viene Dodo, no me acuerdo si vino con alguien más o vino él solo. Mira, tengo que mostrarles esto porque esto es terrible. Dodo lo descubrió, ese artículo, y nos lo muestra. Donde aparece el artículo que yo te comenté en algún momento, que tiene fotos de chicos de la Kutzá Hebrayut, y el que sacaba la foto siempre era Maxi, no había otro. ¿Entendés? Maxi era aficionado a la fotografía, entre otras cosas, no sé si es casual o no. No es casual. Pero él sacaba la foto, incluso aparece la foto de la hermana de Claudia, Silvia Turjansky, donde dice, en vez de la madrija, dice la instructora, la cara, el rostro de la perversión. Bueno, ese es el principal testimonio que hay. Yo durante ese artículo original lo extravié en su momento, entonces, mientras Dodo vivía, le pedí si por favor me podía hacer una copia. Y él me hizo una copia, yo pasé a buscarla por su domicilio, y este año yo llevé una fotocopia de esa copia a la ESMA, al Museo de la ESMA, para hacer pública la denuncia sobre Maxi. Y lo guardé acá en mi casa en alguna parte. Yo creo que en estos días voy a volver a dar, porque está por acá, lo tengo. Sí, bueno, debe estar. Te lo voy a hacer llegar. Debe estar junto con la sábana blanca, que en forma misteriosa desapareció. Sí. La tuve hace medio año en las manos, pasé una por una las frases y la puse nuevamente en un saquito y desapareció. Así que... Yo recuerdo de esa sábana hasta la pared de nuestro header donde estaba colgada. No, lo increíble de esto, que es cómo verdaderamente nos infiltraron, cómo para ellos éramos de alguna manera algún grupo
peligroso para que tengan que poner un tipo ahí adentro que nos vigile y que haga el trabajo sucio. ¿Puedo hacer un pie de página? Sí. Mi sospecha no es que lo pusieron a él para investigarnos. Yo creo que sí. Yo pienso que él, con toda esa información, después hizo contactos con gente de los servicios y que todo eso le sirvió. Es decir, no creo que hayamos sido en esa época todavía tan importantes. Son solo hipótesis estas, Sí, ¿no? los dos, claro que son hipótesis. Una de las preguntas que surgió en el grupo es ¿qué clase de educación se daba en la TNUA? Si era una educación indoctrinaria o si era algo más abierto, más crítico. ¿Qué piensan? Para mí no fue doctrinaria en absoluto. Para mí fue verdaderamente una formación humanista y progresista. Yo no lo he sentido doctrinario. Lo viví como verdaderamente una formación humanista. Por lo menos en las etapas iniciales mías de Yorayim, de lo que más hacíamos hincapié era de los valores humanos, ser solidario con los que sufren, ser solidarios con los que necesitan. Y creo que bueno, esas cosas en esa edad temprana verdaderamente te forman y hacen de vos una persona diferente. Yo estoy convencida de que en ningún momento yo lo viví como doctrinario, para nada. Todo también depende de la persona que impartía el conocimiento y también de cómo lo recibía uno, ¿no? A mí, que tiene que ver con mi búsqueda de identidad que te relaté al principio, me reforzó la identidad, la sensación y la percepción de lo que era el sionismo como movimiento nacional de liberación judío. Yo lo viví de esa manera y lo sentía de ese modo. Y bueno, el poder aunar eso con los valores progresistas, socialistas, de avanzada, universales, en un mundo donde todavía el ser sionista no tenía las connotaciones que tiene hoy en día. Un poco a partir de la equiparación en la ONU de sionismo con racismo y todo, se transformó todo este concepto. Yo nunca sostendría que el sionismo es racismo o xenofobia, No. pero tengo que hacer una salvedad. Me siento sumamente decepcionado por lo que fue la política israelí de ocupación. Me parece terrorífica, me parece tremenda y me da una vergüenza que no es ajena a mí, ¿no? Pero justamente por tu formación judía, por esa autoformación judía, Sí. ¿no te impactó que en la TNUA, digamos, había poco, me parece, pocos contenidos judíos y había más contenidos universales, socialistas, humanistas, etcétera, etcétera? Es interesante esto. Incluso por mi rol dentro de lo que es la comunidad judía en la Argentina hoy en día, yo soy musicoterapeuta, soy docente y trabajé durante décadas, 4 décadas más o menos, dentro de lo que es la educación musical judía en las escuelas, ¿no? Y entonces ahí tomé conciencia que la noción de Kabbalat Shabbat yo en la TNUA no la tenía. Y esto tiene que ver con que poníamos el acento por nuestra formación marxista en algún aspecto en la no creencia en valores religiosos, es más en diferenciarnos bien de todo eso, sentirlo como un poco mala palabra, y el problema es que dentro de lo que es la cultura, la impronta, la vida judía, religión e historia y tradición están muy escindidas.
están muy, no, y que están muy integradas, que son parte de lo mismo. Sigo sin ser un religioso, ni nada que ver, y sigo siendo judío. Pero que siento que sí, ese tipo de esos valores estaban ausentes. Pero cuando llegamos a Israel y estuvimos en el kibutz, entendimos que creo que el judaísmo es Israel, el judaísmo es ser israelí y que no hay necesidad de todo el tiempo de pensar si soy judío o no soy judío, soy israelí. Así veíamos también a la otra gente que no estaba concientizada, digamos así, no tenía, pero eso es ser judío en Israel, ¿no? Vivir Israel, hablar hebreo, pensar en hebreo. Obvio. En la diáspora de repente se necesita un poco más, ¿viste? Del ritual o de como para saber que se pertenece a algo, ¿no? Seguramente es diferente. Sí, creo que hay, bueno, así como hay infinidad de judaísmos, ortodoxo, conservador, tradicional, laico, pero yo creo que existe una identidad judía diaspórica que es propia y no necesariamente tiene que ver con el marchar como corderos al matadero, digamos. Hay una identidad judía digna y que no es menos judía que otras. Cuando volviste de Israel, estamos hablando ahora de principios del año 73 y comenzamos el año de actividad en la TNUA, después que pasamos la cuestión de marcos naturales en Mendoza y en marzo David Bayarsky le preguntó a cada uno la fecha de Aliá, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con ustedes de ahí en más? Marzo, abril del 73. Mira, nos pasó, a mí particularmente me pasó que, bueno, yo estaba decidida a estudiar, quería estudiar en la Facultad de Medicina y sentí mucha presión en ese momento. Y bueno, la presión hizo que quisiera irme. Me sentí muy presionada porque no estaba todavía preparada como para tomar la decisión de irme. Y la presión funcionó como, viste, disparador para que me quiera ir. ¿A vos qué te pasó? Y muchas cosas. Mira, me acordé de un hecho que sucedió estando en Iris-Hack. Vos estabas leyendo el 45 de Félix Luna. Vos siempre estabas leyendo, pero me acuerdo de eso puntual. Y me subrayaste algo que quizás lo escribiste en la sábana. No me acuerdo si cuántos días o cuántos años de Félix Luna yo daría por volver a vivir ese día del 45, del 17, aquel 17 de octubre del 45. Y lo que pasó es que cuando nosotros partimos en febrero del 72 hacia Israel, acá pasaron muchas cosas y cuando volvimos yo me encontré con un país muy distinto. No mejor ni peor, pero muy politizado, mucha ebullición, muy efervescente. Y en algún sentido se empezó a diluir en mí toda esa urgencia por la Aliá. Yo veía muchas cosas aquí, yo sentía como que yo me iba y me estaba escapando de algo. Algún clic se me produjo. No sé si me vino bien o mal, pero fue lo que me sucedió. Y entonces yo empecé a posponer. Es decir, yo sentía que era muy pronto para irme. Me acuerdo de David Bayarsky. Me acuerdo que hubo una reunión, creo que fue en el Bait de Urquiza. Y que fue la última vez que fuimos
a Baderech. Y Yo escribo, donde tengo, sí, sí, sí. yo planteé que yo necesitaba estudiar algo para no ir directamente a las tareas rurales del kibutz y poder desarrollarme en lo que yo hubiera querido. Y la respuesta de David el Shelíach fue, y aquí tenemos el planteo, entre otros, el planteo del Haber Jorge, que dice que hace falta un cheque en blanco para poder, me acuerdo el término cheque, y yo lo viví como una agresión personal, no sé, me enojé y dejé de ir. En ese momento dije, no vuelvo. Fue una decisión muy visceral, por decirlo de algún modo. Pero bueno, es cierto, y reafirmo lo que dice Jorge, de que era una época donde, bueno, Cámpora, que estaba en ese momento, generaba, digamos, expectativas nuevas en la Argentina, y bueno, era toda una cosa de interés que teníamos por el progresismo que sentíamos que se podía dar. De todos modos, yo en ningún momento abandonaba la idea de que íbamos a hacer aliá. Digo, vamos a hacer aliá 2 o 3 años después. Después aconteció el secuestro, la desaparición de mi hermana y todo se puso negro y sentía que teníamos que esperarla a ella. Primero creía que estaba viva. También el regreso de mi hermana. Claro, después volvió Silvia y Saúl hicieron Yeridá en el año 75. Estaban en casita ellos. Se fueron a vivir a Jerusalén y después vinieron acá. Y eso también nos retuvo. Y bueno, y después la vida. Les voy a hacer una pregunta que no hay que preguntarla, pero digamos si pudieran rebobinar y encontrarse nuevamente en esa reunión con David o en esa época. Digamos que también, Claudia, vos hubieras participado también, no sé si estabas en esa reunión. Yo estaba también. Ok. Tal vez hubieran, no en esa reunión o después de la reunión, tal vez hubieran pensado o decidido algo diferente, de acuerdo a todo lo que pasó, cosas más subjetivas que pasaron, no objetivas, ¿no? Pero podrían haber decidido otra decisión, o ustedes a veces piensan que podríamos haber hecho otras cosas, otro camino en la Muchas vida. veces lo hemos charlado y nos lo hemos planteado. No me parece una pregunta fuera de lugar y se debe preguntar, está bueno. Nos lo planteamos muchas veces porque vivir en la Argentina no es algo sencillo. En realidad vivir en este mundo no es algo sencillo. Yo creo que en todos los lugares hay conflictos y dificultades. Lo planteamos, pero yo qué sé, creemos que bueno, que nuestro lugar estuvo acá, o por lo menos yo siento eso. Digamos, viví un montón de cosas de las cuales estoy contenta de que me hayan tocado y las viví acá en Argentina y bueno, no lo vivo como una frustración o como... sí, muchas veces pienso cómo hubiera sido mi vida allá, lo hemos charlado con Jorge, pero bueno. Yo en algún momento, sobre todo los primeros años, sí lo viví como una frustración. Es decir, para mí fue un error en ese momento. Yo sentía que fue un error no haber hecho aliá. De hecho, abrimos una carpeta para irnos y fue justo la guerra del Líbano, ¿era? No. ¿Qué había sido? En el año 73, cuando fue Milhemet y Yom Kippur, nos anotamos para ir como voluntarios. Ok. Pero bueno, la guerra pasó todo y no nos llamaron y bueno, el tiempo... pero en ese momento sí, ahí fuimos a abrir carpeta a la Sojnut. Pero no para hacer aliás, sino para ir como voluntarios porque
No fue la última guerra esa, pero pensamos que era una guerra muy decisiva y que nuestro lugar era allá. Después, a título personal, muchas veces pensé, uy, si yo hubiera hecho alía, las culpas que me agarraron, ¿no? Si yo hubiera hecho alía, seguro que mi hermana hubiera venido después y no hubiera pasado. Si mi abuela, acá hay un dicho que dice, si mi abuela tuviera ruedas, sería una carretilla. Mm. Este, Eh, pero sí, muchas veces lo pensé, sí. sí. Pero bueno, el Y de- tema del tema de la desaparición de Susi nos ató un poco más sí, a... por supuesto, por supuesto. Sí. Si leen un poco lo que yo escribo, los capítulos esos de que estoy haciendo, Sí, eh, lo mismo. el hecho de que ustedes se hayan ido de la TNOA, también Dodo y Susitus, fue para mí al principio como una traición. Lo tomé, digamos, mal, de decir, bueno, mis mejores amigos se desaparecieron. Fue bastante duro para mí eso y eh, digamos que casi hasta hoy en día, a veces ahora llevo a mi nieto, a mi séptimo nieto al jardín a jugar a la placita acá en el kibutz y digo, oh, Jorge podría estar acá también con su nieto, acá a 2 metros míos, encontrarnos ya los dos jubilados y, Cómo viste, pasó la vida. Ahora, sí, ¿sabés qué, Gadi? Esa sensación de traición, entre comillas, que sentiste vos, y nosotros lo sentimos por parte de los demás, Javerín también. Porque fíjate vos, nosotros decidimos irnos, quizás por temores, quizás por no querer dejar a la familia también, y decidimos irnos de Baderej, pero no hubo la movida de una persona que nos intente retener. Y eso yo también lo sentí. Digo, claro, pasamos a ser, de algún modo, los mal juzgados. Y quizás yo te digo, si alguien nos hubiera buscado en ese momento, en lugar de sentirse ofendidos con nuestra partida, probablemente volvíamos, porque no era una decisión tan en firme la que teníamos. Esto lo estoy pensando ahora, sí, pero sí, sí. es la sensación que yo tenía en ese momento. Es como que, digo, que encima no les importamos. Eso es lo que... Entonces yo aproveché porque el enojo te hace cortar camino. Evitas autocuestionarte cuando te enojas con el otro, pones la Sí, culpa en el otro. ¿Entendés? sí. Ahora, lo hablamos ahora y me resulta rarísimo, después de haber vivido lo que nosotros vivimos en el 72, de que, viste, como todo se Claro. cortó completamente. Yo no me acuerdo nada. Yo empecé con el Garín, empecé a trabajar, continué en la vida esa, y vos, digamos, dejaste de existir. Y listo, después prácticamente no nos Claro. vimos hasta que Pero fíjate que después de haber vivido todo eso, eh, es raro, yo me pongo a pensar que no me llamaste, Jorge, vení, vamos a tomar un café. Me parece que te equivocaste. eh, Es extraño, yo sé que es extraño para vos también, pero alguna cosa tiene que ver con esto. eh, digamos, paralelamente, Dodo y Susitus vinieron, hicieron lo que ustedes pensaron en hacer en el 73. Ellos vinieron unos meses, estuvieron un poco en Yakum, estuvieron en el Kibbutz Be'eri, me parece, como Mm. probando, como viendo. Dodo quería ver, antes de hacer Aliyah, ver qué pasaba acá, una cosa así.
pero después también también se fue diluyendo todo, ¿no? Cada uno, digamos, ellos también hicieron su camino y nosotros el nuestro. Aida era también íntima amiga de Susitus, ¿no? También de la infancia. Bueno, digamos, esas son las cosas que si podíamos volver a rebobinar atrás. Obviamente que nosotros después nos relacionamos siempre, estábamos prácticamente todos los fines de semana juntos, Dodo, Susi, Eduardo, Raquel y Luis, nosotros. Eduardo, sí. Durante muchos años, en mucho tiempo, compartiendo. Sí. Seguía siendo Baderech. Seguía siendo Baderech de alguna manera. Claro. Y porque tenía esa impronta Porque nos queríamos, porque la pasábamos bien, porque había muchas cosas en común, por todo, porque había cariño. Bueno, la terminamos cantando. ¿No tenés la guitarra ahí? Si me esperás un segundo, traigo el acordeón. Bueno, claro, dale, porque Claro. es la única manera de eternizar estas cosas. Dale. No sé si Jorge te comentó que Saúl se fue del grupo, no sé, en forma... No, te cuento un poquitito. Saúl no está muy bien psicológicamente. Saúl tiene, digamos, un deterioro cognitivo importante, está muy mal de salud, así que un poco te lo justifico por ese lado. Saúl es un tipo que está muy inestable psicológicamente. Y como siempre, viste, porque es la verdad, creo que a cada uno de nosotros se nos exacerban con la adultez los rasgos que cada uno tiene. Saúl es muy narcisista, ¿viste? Un tipo, y bueno, no está como para compartir y para un diálogo fluido, un intercambio y cuestionarse, porque es así, es un tipo muy rígido, muy estructurado. Así que bueno, pues Saúl es eso. ¿Vos cómo estás de salud? ¿Te repusiste bien, completamente de bien, todo? Bien. Por suerte, bien. Muy bien. ¿Volviste a hacer yoga sí, y todo? Estoy laburando, pero sí, mi cirugía fue muy sencilla, fue bueno el tratamiento, así que bueno, bien, sí, estoy laburando. Estamos laburando juntos, él y yo, es una experiencia nueva. Estamos haciendo un trabajo que se llama Música, Memoria y Movimiento, y estamos trabajando en muchas instituciones con tercera edad, un trabajo muy lindo de estimulación cognitiva con la tercera edad, así que bueno, una experiencia nueva porque no sabíamos que podíamos trabajar juntos también. Excelente. Sí. Wow. Excelente. ¿Y Paula? Bien, por suerte también. Bien. Así que bueno, todo tranqui. Salieron de la mala época, sí. Sí, ya pasó. Alejandro, mi hijo, toca música klezmer conmigo y trabajamos, a veces vamos a Keilot del interior. Ahora estoy haciendo un trabajo bastante seguido, a veces una vez por mes, a veces cada 2 meses. Vamos al circuito de colonias judías de Entre Ríos y yo voy como músico tocando canciones por ahí, en Basavilbaso, en Clara, en Domínguez, en esos lugares. Te voy a mandar algún videíto de nuestro trabajo, porque la verdad que es espectacular lo que estamos haciendo con tercera edad. Estamos re contentos. Wow, excelente. Bueno, dime dónde vas, morena. Dime dónde vas, morena. Dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena. Desde la mañana voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas que los tiene prisioneros esa
canalla fascista. Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. La 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 Dicen que mi patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirar, que sí, hay que yo tirar, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando el rey Nimrod. Ah, sí, era difícil cantar canciones que no tengan contenido ideológico. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería vi una luz santa en la yudería que habría de nacer. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Bueno, una más. Óyeme, Javier, estoy aquí. Juntos estamos luchando. Juntos estamos luchando. Hombro con hombro hasta el fin. Forjamos la historia de un pueblo que jamás volverá atrás. Milenios esperanzados en nuestra tierra de paz, por la acción del hombre en su trabajo, hoy nuestro sueño se ha cristalizado. Unimos juntos nuestras voces, respondiendo al histórico llamado. Óyeme, Javier, te esperaré y seguiremos luchando, y seguiremos luchando, hombro con hombro hasta el fin. Qué bueno. Wow. Tom, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, espero que nos veamos pronto. Un abrazo fuerte. Gracias. Besos. Bye. Mata cita Bagosh. Bye. Bye bye.